Doppelgangers, posiblemente uno de los tropos más reconocibles en toda la ficción, desde Bizarro hasta Venom, pasando por Albedo de Ben 10 y claro, el que nos convoca el día de hoy, Marshall D. Teach, también conocido como Barba Negra. Desde su primera aparición en el manga en el arco de Haya, Oda nos quiso dejar algo bien en claro. Teach es el reflejo oscuro de Luffy. Todo lo que a Luffy le gusta, a Teach le disgusta, y viceversa. Ambos personajes reaccionan de maneras exageradas, caricaturescas y casi infantiles incluso, pero poseen una energía muy similar, pero jamás igual. Porque si miramos más de cerca, lo que tenemos son opuestos complementarios, dos caras de una misma moneda. En términos narrativos, Barba Negra nos es presentado como un Luffy maligno, su propiamente dicho Doppelganger, un personaje que comparte muchas de sus características esenciales, pero todas ellas retorcidas o invertidas. Mientras que Luffy es valiente, Teach es cobarde. Mientras que Luffy es leal, Teach es traicionero. Mientras que Luffy inspira a los demás, Teach manipula y se aprovecha de los demás. Y aún así, ambos tienen la capacidad de hacer que la gente los siga. Es por eso que entiendo por qué hay tanta gente allá afuera que esperan de que Kurohige sea el villano final de la obra, ya que como con el protagonista hemos visto cómo se ha abierto camino poco a poco hasta llegar a en donde está. Aparte de que estamos emocionalmente comprometidos, ya que es el responsable directo de la muerte del hermano del protagonista, Ace, lo cual normalmente estaría de acuerdo, pero solo si lo analizamos desde un punto de vista sumamente superficial. Porque sí, los paralelismos entre Luffy y Teach son muy, pero muy evidentes, y sí, es inevitable que tengan un enfrentamiento. Y como van las cosas, dudo mucho que Ace sea el último personaje que Barba Negra le termina quitando a Luffy, para así poder cerrar el ciclo. Pero muchos fans están ignorando quién es realmente el verdadero villano de One Piece. Ese que ha aparecido casi desde el inicio de la obra y que es el responsable directo de todo lo malo que ha ocurrido en ella, indirecta o directamente: el gobierno mundial. Porque piénsenlo así, los Doppelgangers, aunque como tropo es muy interesante y muy querido, nunca suelen ser el villano principal de una obra, pero casi nunca. Y eso tiene una razón muy simple: un verdadero némesis no debe ponerse solo en actitud, sino también en visión y en propósito. Y aquí está el detalle interesante entre Luffy y Teach. Técnicamente hablando, ambos comparten un mismo objetivo. Ambos buscan la libertad. Luffy quiere ser el hombre más libre del mundo y por extensión desea compartir esa libertad a todos. Mientras tanto, Teach en cierta manera también quiere ser libre, pero a través del poder absoluto, dominando a todos, transformándose en el rey del mundo, destruyendo al gobierno mundial. Es por eso que ambos representan una amenaza para el statu quo, y por eso el gobierno mundial les teme tanto. Desde el inicio de One Piece, Oda ha sido muy claro: no todos los marines son malos, pero el gobierno que los maneja sí lo es. El gobierno mundial es una institución corrupta, autoritaria y obsesionada por mantener su propio poder ante cualquier costo. Lo que hace que en el mundo de One Piece solo tienes tres opciones: te sometes al gobierno mundial, te mueres, o te transformas en un pirata y abrazas la libertad que eso conlleva, junto con todas sus consecuencias. Los piratas nunca han sido la causa del caos del mundo. Todo lo contrario, son una consecuencia de un sistema opresivo, alimentado por años de injusticia, desigualdad y represión. La realidad es que el gobierno mundial y sus ramas están mucho más ocupados en preservar su hegemonía
que en impartir verdadera justicia. ¿Quién pruebas de ello? Pues hay de sobra, honestamente. El cómo el gobierno mundial destruyó Ohara para que no haya nadie en el mundo capaz de leer los poneglyphs y por lo tanto nadie capaz de encontrar el One Piece. Incluso si para ello debían hacer que una literal niña fuera buscada como una criminal de alto rango. El cómo el gobierno mundial se mantiene neutral ante los Yonko, siendo parte de la pendejada esa de los tres poderes del mar, sabiendo de las atrocidades que cometen, tolerando a Kaido o a Big Mom durante décadas. Incluso en la muerte de Ace, la marina hizo más por lograr esa ejecución pública que el propio Barba Negra. En parte por la arrogancia de Ace y por otro, su deseo de borrar toda sombra que haya quedado de Roger. Pero la brutalidad de la guerra de Marineford solo fue una muestra perfecta de lo que realmente le importa al gobierno mundial. El control, pero jamás la justicia. La marina simplemente está podrida por la burocracia y el sometimiento a una estructura de poder que nunca ha servido realmente a los pueblos que dice proteger. Y esto se refleja con sus almirantes. Aokiji, quien genuinamente quería hacer un mundo mejor, desertó y terminó uniéndose a Teach para poder seguir su camino bajo su propia justicia. Kizaru, un hombre que sabe que está atrapado en este sistema horrible, que se remite simplemente a obedecer órdenes pese a que las detesta, siendo un hombre vacío y resignado. Y a Kaino, el más fanático de todos, el más cruel, el más horrible, el que ahora dirige la marina como el almirante de flota, reducido a un burócrata inútil en el cuartel de la marina, aplastado por los protocolos y obedeciendo cada capricho de sus verdaderos jefes, los Tenryubito. Que, hablando de ellos... Pero antes de seguir con el video, les invito cordialmente a suscribirse y a darle like al canal, que en serio ayuda mucho. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción y si les interesa pueden ver nuestro podcast Hablando de, donde yo y Sebas Estudios hablamos de cosas todos los viernes y a veces los sábados. También si gustas ayudarnos un poquito más, los invito a unirse a los miembros del canal, donde obtendrán varios beneficios. Toda aportación es bien recibida y ayuda a que este proyecto siga adelante. Dicho esto, muchas gracias por su atención y continuemos con el video. Los Tenryubito son, sin exagerar, la representación más pura de la palabra escoria. Una casta de nobles que se creen dioses y actúan como tales. Cazan personas, las torturan, las esclavizan y si tienes la mala suerte de intentar defenderte, un almirante caerá del cielo para hacerte pedacitos. Lo más absurdo es que individualmente es posible que un Tenryubito promedio haya hecho cosas más abominables que todas las atrocidades que ha cometido Barba Negra por sí solo en su carrera para volverse en el rey del mundo. Y sin embargo, el gobierno mundial los protege como verdaderos dioses, los respalda, los representa como la élite sagrada del mundo. O sea, una institución así de podrida es evidente que no busca ni justicia ni estabilidad, solo busca saquear y oprimir y perpetuar el abuso mientras sus líderes se esconden detrás de una fachada de supuesta divinidad. Estamos hablando de una organización casi tan despiadada y totalitaria como el mismísimo imperio. Y por si esto no fuera suficiente y esperan, no, pero qué Barba Negra, no. Mira, Oda, con toda la sutileza del mundo, nos ha revelado que quienes gobiernan la llamada Tierra Santa, esos que se hacen llamar a sí mismos dioses, no son más que un montón de demonios. Y por supuesto, en el centro de todos ellos, como gobernante absoluto del mundo, se encuentra Imusama, una figura que representa 800 años de manipulación, esclavitud, abuso e imposición de poder. Una entidad que no solo se sienta en el trono vacío, sino que encarna el pecado original del mundo de One Piece. Entiendo por qué muchos prefieren ver a Barba Negra como el villano final de la historia. Tiene carisma y ha sido construido cuidadosamente por Oda a lo largo de la historia para ser el mayor rival que Luffy enfrentará en su camino por el One Piece.
Pero es que de ahí viene también otro problema con eso. Y es que Teach es otro pirata. Otro pirata con ambiciones similares, otro pirata con el mismo propósito básico de llegar a la cima y llegar al One Piece. Si él fue el villano de One Piece, el clímax de la obra se reduciría a otra batalla de egos entre piratas. Una pelea de poder sin un peso real contra el sistema que literalmente arruinó la vida de todos. El hecho de pensar de que Teach vaya a llegar con Imu, se lo vaya a turbopapear, se va a sentar en el trono vacío durante unos 10 minutos y luego va a venir Luffy a volvérselo a papear. Es que es ridículamente anticlimático. Es que no tiene sentido. Literalmente no tiene nada de sentido. Kurohige no puede. Simplemente no puede ser el villano final de la obra. Puede ser un obstáculo, puede ser el más grande rival que Luffy se enfrentará en su camino por volverse rey. Pero el verdadero villano de One Piece es el gobierno mundial mismo, y por lo tanto debe ser su máximo representante. Imu. Lo siento, gente, o sea, es que es así. Si al final de la obra Teach termina siendo el villano final de One Piece, claramente Oda sabía cómo manejarlo, pero simplemente no se sentirá lo mismo. Y más porque, onda, si quieres hacer eso, ¿por qué coño introdujiste a este personaje que representa todo el malo del mundo y se lo papió otra persona? Que aparte no es elegido, que literalmente representa lo contrario a él. ¿Se dan cuenta de los enormes huecos que traería el hecho de que Barba Negra sea el villano final? Simplemente no, gente, perdónenme, pero no puede ser. Entonces, ¿qué se supone que haga Barba Negra? Bueno, creo que podemos dejar eso para otra ocasión.